Yo no voy a aceptar, se los dije el día del evento. ¿Por qué? Porque me hicieron renunciar a una, teniendo yo la razón. Le dije, y ahora entré en una negociación que ellos mismos me llevaron ahí y yo no estuve cerrado con ellos. No puedo volver a negociar otra cosa. Yo llegué a un lugar donde yo ni siquiera sabía que el que estaba de responsable era el secretario general. A ver, enséñeme su orden o su nombramiento. Y le digo, aquí está, mire, esto es lo que le di una copia, porque ya me había asesorado legalmente y me dijo un abogado, nunca sueltes tu nombramiento original. Doctor en educación con más de una década de experiencia en educación básica, ha pasado de ser maestro frente a grupo a líder educativo, desempeñándose como director de escuela primaria, catedrático universitario. Su misión es guiar a líderes escolares en su crecimiento profesional y personal. Doctor Rolando Adrián Maldonado Hernández, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Dani. Estoy contento de estar en tu programa. He visto algunos episodios y me gusta la manera en la que interactúas con los maestros y te agradezco esta oportunidad del que me hayas considerado para ser parte de él. Y también, bueno, pues un poquito ahí de lo que escribiste de mi trayectoria. Y pues vamos a estar hablando en ese tenor de algunos temas por ahí que consideramos importantes y que a lo mejor puedan servirle también a los demás compañeros. Has pasado diferentes contextos, desde estar en la escuela como maestro frente al grupo hasta ahora llegar a ser director. Escuelas rurales, puestos en secretaría, partidos políticos, liderazgo, mucho camino. Pero ¿qué hacer cuando llega un padre de familia y te dice, yo tengo un hijo que es muy inteligente, sabe de todo, pero pues no reconoce que es un poco problemático, que su disciplina, etcétera? ¿Cómo hacerle saber a un padre de familia que sí, efectivamente tiene un hijo muy inteligente, pero que su disciplina y su forma de trabajo no es la más adecuada dentro del salón de clases? Fíjate que en relación a ese aspecto, sí tienes que cuidar mucho las formas para poder comunicar con los padres de familia el mensaje claro que quieres darles a entender. Nosotros hoy en día tenemos ese cuidado, esa precaución, porque a veces acuden a otras dependencias para que el trabajo del maestro en ese sentido pues se vea un poco afectado en el sentido de que desestabiliza lo que es la armonía dentro de la escuela y lo que es la armonía también dentro del grupo, porque primeramente afecta al maestro de grupo, en el caso de los que estamos como directivos. De esta manera, lo primero es hacer conciencia en el padre de familia, viendo las áreas de oportunidad que tiene en este caso su hijo, pero también las fortalezas. Con base en las fortalezas tienes que puntualizar más. ¿Para qué? Para que puedas entrar en una empatía o en un diálogo empático con los padres de familia, que es algo que viene marcado en el manual de resolución de conflictos que nos han emitido hace un tiempo por parte de la Secretaría, en el que tengas esa comunicación asertiva, en cómo lograr que la persona te pueda entender sin necesidad de que se sienta que está siendo ofendida o está siendo agredida. Para poder lograr eso, sí necesitas que el padre esté en una escucha activa, tú también tener una comunicación asertiva y obviamente contar con el apoyo del maestro en ese momento, quien es el que está en la trinchera continuamente con los niños. La labor de un directivo en este sentido de la pregunta es mediar, es de alguna manera crear conciencia de lo que está correcto, pero lo incorrecto, decir, se puede mejorar. Y se establecen compromisos, acuerdos o compromisos, ¿para qué? Para ir encaminando justamente a esos alumnos a lo que te digo ahorita, a la mejora, a lo que es evitar ese tipo de conductas, pues que son inapropiadas dentro de una institución. Las cosas han cambiado, los padres de familia, las generaciones ya no son los mismos que hace 10, 12, 13 años que iniciaste. También la participación de los padres de familia ha ido aumentando o teniendo o dándoles un poquito más de peso, de responsabilidad, de voz. No sé si te acuerdas, pero antes existía nada más la mesa directiva de padres de familia y ya. ¿Ahorita qué más existe? Platícanos qué más hay. Mira, dentro de los cambios que ha habido en el sistema educativo, se ha fomentado mucho la participación social.
Y eso es a nivel de todos los gobiernos y a nivel también de gobierno de México. Dentro de la participación social está lo que es la creación de comités que convergen en el buen funcionamiento de la escuela. Efectivamente, a mí me tocó todavía iniciar el trabajo docente cuando estaban las mesas directivas solamente de las asociaciones de padres de familia. Posteriormente se crean los consejos escolares de participación social. Cuando en Tamaulipas se vive lo que es el tema de la inseguridad muy fuerte, que fue justamente en el año 2009-2010 y que de ahí se despuntaron muchos casos, se formaron otros subcomités, como era el Comité de Seguridad Escolar, pero desprendido de un CEPS, que así le decimos, ¿verdad? Comité de Escolar de Participación Social. Después se crean los comités de Contraloría Social, que son comités que ayudan a que la aplicación de los recursos sean efectivos. Dentro de esos comités, a veces se marcan en varios rubros de acuerdo a los programas en los que esté inscrita la escuela. Yo te hablaría del caso de mi escuela, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, tenemos un comité para el PRONI. En el caso que fue beneficiada con lo de la escuela es nuestra, tenemos también un comité de Contraloría para la escuela es nuestra, pero también lo que interfiere lo que es el comité de participación social junto con la asociación de padres de familia. Hay otros comités que igual se pueden implementar, está en comités internos, por ejemplo, el de desayunos escolares. Hay comités incluso para vialidad, si tú lo quieres implementar como directivo. Ya de ahí vas creando como grupos de trabajo con los padres de familia. Sí es importante recalcar que muchos de esos comités, lo que los maestros pensamos que la función de ellos es ayudarnos en la tarea educativa, no obstaculizar lo que es el flujo de la tarea educativa. En una ocasión, cuando recién empezaron los comités escolares de participación social, había padres de familia que llegaban a la dirección porque una de las funciones, según la Ley General de Educación, les da ciertas atribuciones a estos dos aspectos que te menciono, padres de familia, asociación, como asociación, y a lo que es los consejos escolares de participación social. Y en sus atribuciones está velar el buen funcionamiento del plantel. Y una experiencia rápida es que llegaba una madre de familia, la presidenta del CEPS, y me decía, vengo a ver si vinieron todos los maestros. Y le digo yo, pues si están los maestros, señora, voy a tomar el diario para que si no me han firmado aquí, vayan, casi como que la directora. Okay. Y le digo yo, no señora, es que esa no es función. Le digo, la función que usted dice me corresponde. Le digo, usted viene a ayudarnos efectivamente a monitorear que el servicio se esté brindando, pero hasta ahorita se está brindando el servicio. Yo creo que aquí hay una confusión en cuanto a lo que es sus atribuciones, vamos a aclararlas y nos sentamos a dialogar, ¿verdad? Porque esa es la labor también del directivo, como te decía en un principio, dialogar de una forma tranquila para ver hasta dónde llegan tus limitaciones y tus atribuciones. También como directivo nosotros tenemos nuestras limitaciones y nuestras atribuciones de acuerdo al lugar donde te encuentras, ¿verdad? Es impresionante todo lo que me acabas de decir, cuántos comités. Se puede una persona, no sé si batalles tú, pero en mi experiencia era muy difícil tener la participación de los padres. Te cuento una historia. Una vez tenía que renovarse la mesa directiva en una escuela y llegó el momento en que el director ya no supo cómo hacerle, entonces fue un sorteo. Y recuerdo mucho a una madre de familia que le tocó ser la presidenta y lo que hizo fue aventar todos los papeles como si no hubiera pasado nada. Entonces, a lo que voy es, hay mucha participación de los padres, se batalla, se puede tener un representante de un comité y que ese mismo participe en otros y en varios. ¿Cómo le haces para saber relacionar quién está en cada uno? Mira, sí es posible, mas no es lo recomendable, porque dice un dicho popular, así lo reza, ¿verdad? Valga la redundancia, que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en las escuelas, aunado a que los tiempos han cambiado, los directivos buscamos evitar como que ese choque con la comunidad, en este caso los padres de familia. Y a veces es cierto, se batalla más en las reuniones cuando dices, bueno, pues vamos a reunirnos para conformar el comité de la mesa directiva, el comité de desayunos o X, ¿verdad? Cualquier comité. Sí me ha tocado casos de compañeros que a veces dicen, no, pues yo los tuve que rifar, o yo tuve que casi que el dedazo, ¿no?
Pero lo que ocasiona a veces el que tú propongas o algo, que así es como se conformó al lugar donde yo estoy ahorita. La mesa directiva se conformó de que usted, yo no estaba de director, estaba encargada la supervisora y ella pues así designó la mesa. Yo trabajo con quien esté en su momento, igual el siguiente año, pues con los que los padres decidan, pues hay que trabajar por la escuela y por los niños. Entonces, es difícil porque efectivamente los padres no quieren la responsabilidad, piensan que es estar en la escuela todo el día, piensan que es tiempo. En algunas ocasiones sí lo es, porque la función del director es ser un enlace con esos comités. En un organigrama que la Secretaría nos presentó hace mucho tiempo, viene que está el directivo, sus auxiliares de la oficina, pero al mismo lado del directivo vienen los comités. Entonces, en esa estructura, quiere decir que tus brazos también para trabajar con el contexto son los comités. Entonces, aunado a tu equipo de oficina y aunado a lo que son los comités de lo que sean, tienes que impulsar el trabajo en la escuela. Entonces, si está una misma persona repitiendo un cargo en uno, en otro, no te va a ser más funcional porque la persona se va a cansar, se va a desgastar. Sí es importante que haya más participación de los padres de familia, el involucramiento, pero también el apoyo hacia la figura docente, el apoyo hacia la institución, porque a veces piensan que el problema es el directivo, cuando en realidad nosotros representamos lo que es una Secretaría de Educación y representamos una institución pública. Entonces no se habla de un directivo, se habla de una comunidad escolar. Y hoy en día, tú lo sabes, Daniel, que se ha implementado mucho ese término de las comunidades de aprendizaje. Y como es en el aula una comunidad de aprendizaje, así es para un directivo una comunidad en su entorno. Hasta dónde nosotros podemos impactar dentro de la comunidad, en el plantel, pero también fuera de la comunidad. Y esa labor fuera depende de los comités, de cómo proyectan la escuela. Cada evento que hay, la participación de los padres, si es frecuente, si no es frecuente, si apoyan realmente a los docentes, si envían a los niños a participar, si lejos de ocasionar mucho disturbio o conflicto dentro de sus decisiones, a lo mejor dicen, bueno, vamos a impulsar el trabajo del maestro de grupo porque pues en la escalera, pues el primer responsable del aula pues es el maestro de grupo. Entonces, ya el maestro con la habilidad que como normalistas debemos de tener o como los profesionales de educación es esa, tu habilidad de convencimiento, de asertividad, hoy lo que te comentaba hace unos momentos, de empatía, de poder crear un diálogo constructivo, convencer al padre de familia para que te pueda apoyar dentro del aula. Y también es una acción voluntaria. No podemos obligar a los padres a que estén porque sí en ocasiones te tensa mucho esa situación de que no ves el apoyo, pero aún así los maestros tenemos la casta y tenemos el compromiso para poder resolver lo que necesitamos tanto en el grupo como a nivel escuela. Entonces, sí se necesita crear ese compromiso, pero también se necesita que queden muy marcadas las líneas de qué figura tiene su responsabilidad, hasta dónde llegas y qué le corresponde al docente, al directivo y en este caso a los comités y juntos desde nuestras atribuciones impulsar la educación por un mejor camino. Es lo que nos convoca a todos al estar en una escuela. Dices que es una actividad voluntaria por parte de los padres de familia y lo sé y creo que así es y agradezco, siempre hay una madre de familia que está ahí siempre en la puerta, en el zaguán, en la dirección con la intención de apoyar. Si no hay ningún beneficio, ¿qué crees que sea lo que les motiva a estas madres de familia? Y lo digo abiertamente, en su mayoría es muy difícil ver a un padre de familia, aunque sí lo hay, pero siempre es minoría. ¿Qué crees que motive a los padres de familia estar activos en todos estos comités que los llevan a estar ahí siempre pues ayudando al plantel educativo? ¿Tú crees que sea lo que los motiva? Mira, el principal motivo yo me imagino que es, pues debiera ser así, el tener la seguridad
de que su hijo está bien atendido en una institución pública, de involucrarse en lo que es, como te decía, dentro del ámbito de su competencia, en lo posible dentro de las tareas escolares. Y yo creo que en mi caso como director, yo acostumbro a fin de año, de hecho lo hablo con las presidentas de las asociaciones, que me hagan una relación de los papás que les han apoyado. Y yo les hago un reconocimiento en papel, ¿verdad? Que tú dices, bueno, pues es un papel. Pero es bonito cuando reconocen, aunque hayas, como dices tú, estado en la puerta, aunque hayas ido a ayudar con los conos, aunque hayas sido, no sé, el padre que estuvo más frecuentemente en las reuniones, el que estuvo al pendiente de lo que se necesitaba, ser simplemente un representante de grupo, es tiempo que se destina. Hay que ver también, y esto lo vi con un abogado, ya pasando a otros términos un poquito más complejos del mismo sistema, me decía, mira, a veces los padres de familia, dicen los maestros, es que no pueden, no tienen tiempo y así, dice, pero no se han puesto a pensar que en cada padre también hay una familia que sostener, donde dos tienen que trabajar, donde si uno falta por estar en una actividad, dice, no es de que a veces no quieran, a veces no pueden, incluso sus trabajos se los impiden. Dice, entonces tienes que lograr un equilibrio para poder saber cuando el padre de familia te puede apoyar de una manera genuina y cuando realmente no está en sus manos el que lo pueda hacer. Y no porque no esté en sus manos no le interesa a su hijo, no porque no esté en sus manos no le interesa lo que pasa en la escuela. Simplemente también es un acto donde nos da el voto de confianza a la escuela, de organizarnos nosotros como escuela. Pero rescatando lo que tú comentas, Dani, es importante no menoscabar ni menospreciar la participación que voluntariamente los padres tienen. Yo creo que esa es la principal motivación, el sentir que están haciendo algo por la escuela. ¿Dónde se refleja mucho esto? Porque también he tenido la oportunidad de trabajar en el medio rural y en el medio urbano, más se da en el medio rural, donde hay a lo mejor todavía está el sistema donde el padre es el proveedor y a lo mejor la madre de familia tiene más tiempo de permanecer en la escuela, de estar, ya tú vas regulando en qué medida, en qué tiempos, en qué momentos y se ve un poco más activa su participación en los medios rurales, en su gran mayoría. En el medio urbano también en algunos sectores hay lugares donde está la participación de los padres de familia muy activa, en otros no tanto, aunado a lo que te comento, que muchos padres trabajan y no pueden estar al 100, no porque no quieran, como lo vuelvo a reafirmar, sino porque a veces no son no están sus condiciones para poder estar al 100 en lo que es una tarea que nos convoca a todos, que es esto, ¿verdad? La participación activa en las escuelas. Rolando, cuéntanos el secreto para estar en un grupo de WhatsApp de maestros, otro con padres de familia de un comité, en el otro en el de desayunos, participación social, padres de familia, tu supervisora, porque hay otro, me imagino que donde está la zona, los directivos, técnico. Los consejos técnicos, ¿cómo le haces para estar en tantos grupos de WhatsApp y poder? Mira, los grupos de WhatsApp tomaron más auge, yo creo que durante la pandemia. Porque ya estaban creados anteriormente, pero tomaron más auge porque, pues, como tú sabes, estuvimos casi 2-3 años en hacinamiento y, pues, la educación fue a distancia prácticamente. Entonces, pues, era necesario establecer vínculos con los padres, con los niños, a veces a través de la educación a distancia, quien tenía la posibilidad. Pero en ese contexto que se da, empiezan a emerger grupos de WhatsApp. El grupo del salón de primero A, del segundo A, de tercero A, y luego el grupo de maestros, el grupo de la zona escolar, donde baja la información, obviamente para facilitarla. Incluso hay otros grupos, porque si tomas un curso de profesionalización docente, pues te meten al grupo para poner más fácil y ahí te mandan los materiales. Entonces, yo creo que es importante que los maestros hoy en día sepan que la tecnología es una herramienta, pero no es el todo un medio de comunicación efectivo como lo es estar frente a frente. 2, que
tú mismo, por salud mental, regules la atención que le das a la información. Para mí es muy gravoso el sentido, por ejemplo, de que a veces es fin de semana, es sábado, y yo recibo un correo a las 10 de la noche de algo que se pudo haber enviado un viernes o un jueves, y digo yo, bueno, pues si es sábado, espérate el lunes. O sea, no va, porque sea sábado, pues ¿cómo abro la escuela o lo vamos a resolver ahorita? Entonces, también la tecnología, el exceso de tecnología, yo creo que ha traído a los compañeros tensos, porque de ahí surge el que establezcas horarios para poderse comunicar con el padre de familia. Y yo, de hecho, en la escuela, antes de iniciar el ciclo escolar, les dije que los grupos de WhatsApp los dejáramos un poquito de lado. Habíamos regresado a la educación presencial, que lo mejor era regresar, yo creo, como a la forma anterior, recordarás tú, Dani, donde nos daban un citatorio y que se ocupaba la presencia del padre de familia, mándele el citatorio al padre de familia y aquí presencialmente lo citamos y abordamos el problema. Porque a veces un comentario en un grupo de WhatsApp se saca del contexto y andan los pantallazos o los screenshots por toda la ciudad, por toda Victoria y demás. O a veces tú quieres comunicar algo y la gente te entiende de otra manera. Por eso es importante la comunicación directa, porque eso crea un lazo de sentimiento. Tú no me lo vas a dejar mentir, a quienes has entrevistado. Se crea una conexión con el entrevistado y el entrevistador en tu caso, y es similar a lo que trabajamos en la escuela. Se crean lazos de confianza con quien estás platicando sobre algún tema y sobre lo que se tiene que abordar. Entonces, lo que yo hago es silenciarlos. Si me preguntas específicamente, yo sí tengo todo. Cualquier grupo que me agreguen está silenciado. Cuando tengo oportunidad de abrirlo, lo abro, comento. A veces hay grupos de amigos también, ¿verdad? Porque pues tienes tu vida personal. Y también están silenciados, y si mis amigos me escuchan, pues bueno, los tengo silenciados, pero no quiere decir que no me interese, porque la información que llega es mucha. Y a veces voy en mi coche o en la camioneta y voy viendo de que chorro de mensajes y dices tú, pues ahorita los contesto, no puedo contestar porque voy manejando. Y a veces enlazo, si es muy urgente la llamada por Bluetooth y bueno, pues voy contestando. Pero yo creo que sí es algo bueno, pero también tienes que regularlo. No el porque la tecnología venga a acotarnos las distancias o abreviarnos el tiempo, quiere decir que sea el único medio para hacerlo. O sea, puedes utilizar otras herramientas, incluso rescatar lo que te decía, estrategias del pasado, sobre todo con grupos donde los padres de familia, hablábamos hace un momento de las condiciones, no están las condiciones para tener un grupo de WhatsApp. Porque aparte, a mí me ha tocado, Dani, donde hay padres de familia que está el grupo del salón, está la representante, la maestra, y se baja información. De hecho, los grupos les pedía a los maestros, eliminar los dos, que nada más sea los administradores los que comenten para bajar información. Pero los padres han creado otro grupo de WhatsApp, donde se quejan del maestro, donde hablan y dicen, y que del director y demás. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad entonces de un grupo de WhatsApp? Si no les estás dando realmente lo constructivo que es abreviar la información. ¿Tienes dudas? Te acercas con la persona. ¿Tienes inquietudes? Vas. Y es muy fácil desde el anonimato estar haciendo ciertos señalamientos, cuestionamientos y demás. Cuando te topas al padre y le dices, ¿cómo está, señor? ¿Algún detalle, algo? No, todo bien. Y pues ya sabes tú que estuvo diciendo cosas que no eran. Entonces, te digo, son situaciones, pero igual, algo que también tienes que tomar muy en cuenta y que me costó mucho, mucho tiempo asimilarlo es que no debes de tomarte nada personal. En la educación va a haber en tu trayectoria momentos que te llenan de mucha satisfacción, pero también va a haber momentos que son tragos muy amargos, pero que al final del día no gira tu vida ahí. Tienes que ver hacia otros horizontes, tienes que ampliarte hacia otras metas, porque yo ahora recientemente, bueno, coincide que es el Día del Maestro, aunque a lo mejor este capítulo, como me has dicho, se va a transmitir después. Escuché el testimonio de compañeros, ¿verdad?, que tienen años de servicio y digo yo, qué bonito tener 30, 40 años, pero tu cuerpo requiere descansar, tu mente requiere descansar.
Hablábamos de choques generacionales. Ahorita tenemos ya casi 3 generaciones casi empalmadas, ¿verdad? La generación, pues de donde están nuestros padres o muchos maestros de 40, 50 años de servicio, que respeto mucho y admiro realmente el aplomo con el que se han sostenido, porque no es fácil llegar a esos años de servicio. Tenemos la generación millennial, ¿verdad? Que es prácticamente de acá, 80s, por ahí, 90s, más para acá. Y que ya vamos con la generación de los centennials o algo así, no recuerdo específicamente el nombre o la clasificación, pero vamos ya cuadrándonos. Y las distintas formas de ver el mundo, pues es compleja y es diversa para las 3 generaciones. Entonces, cuando inician los grupos de WhatsApp, había compañeros de antigüedad que no sabían cómo escribir en un WhatsApp. Entonces ya, oye, ayúdame para esto. Ay, bueno, pues les damos el acompañamiento. Ya después agarraron vuelo. Pero si lo vemos con los niños, hay niños que ya están, yo creo, con el chip y la compañía nacen. Desde 3, 4 años le pican al celular y se mueven y todo. Entonces, de aquí vemos que las generaciones son distintas. Por lo tanto, la comunicación yo creo que debe de ser lo más asertiva posible. Que al final del día, el WhatsApp es eso, una comunicación, una red social. Mencionabas que hay diferentes grupos de WhatsApp y en unos hay una comunicación, en otros otra. A veces se publica o se dicen cosas del director, del maestro, donde no está. Pero llega un momento donde tú tienes a tu comité, a tu mesa directiva, están llegando a acuerdos y hay padres de familia que no están de acuerdo en lo que está sucediendo. Y se crean ahí, como si fuesen ellos los jueces, los críticos, tienen ese poder, pero a veces lo rebasan y quieren imponer sus ideas. ¿Cómo le haces, Rolando, para no crear en un conflicto y pues los necesitamos de aliados? No los necesitamos ni podemos trabajar bajo yo digo una cosa y tú dices otra, a la contra. ¿Cómo le haces para trabajar ese aspecto cuando muchas veces, quizá no siempre, pero no podemos estar de acuerdo en todo? Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque lo más difícil para un director es lograr esos consensos. Es una negociación prácticamente de acuerdos. Como bien lo externas, hay puntos de vista distintos y está lo que es normativamente correcto. Recientemente pues teníamos el tema de por los festejos del Día del Niño, por lo de la alimentación saludable. Recordarás que se implementa esta reforma que ya viene enunciada de tiempo atrás y donde era la transición para pues las ventas de consumo en las tiendas escolares saludables. Y ahí es difícil crear un consenso porque si tu escuela tiene un arrendatario exterior o brinda el servicio del comedor, bueno, pues tienes que crear un consenso sobre qué comida se le puede distribuir a los niños. Y hay padres de familia que no están de acuerdo con la comida. Entonces, lo que yo hago en mi hacer y en mi haber es convocar a la mesa directiva en forma presencial. Yo lo aprendí esto con la experiencia. Y yo sí recomendaría a mis compañeros directores y maestros, sobre todo aquellos nuevos que vamos emprendiendo, como en algún momento yo emprendí el vuelo como director, no construir acuerdos en grupos de WhatsApp. No construir acuerdos en una red social. Los acuerdos se construyen en una mesa, en un aula o en un lugar donde nos podamos reunir todos para poder nutrir y sacar el acuerdo. Porque es a lo que queremos llegar, a un acuerdo constructivo, donde nadie se sienta que ha perdido algo, sino que aportas, que nutre, pero hay un lineamiento en este caso que la Secretaría nos está marcando. Bajo este precepto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Las decisiones que les correspondan a los padres de familia, bueno, son bienvenidas. Las decisiones que corresponden eminentemente a la autoridad escolar, que es el directivo, también hay que tomarlas en cuenta, pero no es una lucha de poderes, como lo decías tú, a ver quién puede más, si los padres o los maestros o el director. No estamos para eso, no estamos para ese desgaste, porque vuelvo a repetir, los que más pierden en ese sentido son los alumnos. Y ellos pues no tienen responsabilidad
en la toma de decisiones que como adultos nosotros podamos tener. Pero sí es necesario crear esos consensos de una forma responsable y sobre todo comprometida, porque a veces me ha tocado que se construye el acuerdo y a los 2-3 días ya dicen, no, es que siempre vamos a hacer, y digo, pues entonces, ¿para qué nos reunimos? No tiene caso. ¿Cómo le haces, Rolando, cuando un maestro dice, profe, director, ya no aguanto más, ya estoy saturado con la relación de los padres de familia dentro del aula, no hay acuerdos, ellos quieren hacer su voluntad y no está bajo las normas, quieren proponer cosas que no deben de ser y ya no aguanto, director? ¿Cómo tratas de solucionar eso por parte del maestro y que tanto te metes tú al aula? Mira, en relación a la pregunta, que es muy buena y muy profunda también, porque te conlleva muchos temas que pues sería, yo creo que 2-3 podcasts más, pero principalmente en esa, cuando el maestro está cansado. Me tocó, voy a hablarte de ejemplos cotidianos. Voy a hablarte de 2 casos de 2 compañeras que en algún momento coincidimos en trabajo. Y una vez una compañera me habla, yo estaba en la dirección y estaba justamente en llamada con una madre de familia. Y la madre de familia le estaba hablando insultos a la maestra. Pero insultos, groserías, malas palabras, obscenidades. Yo veía a la maestra tensa y yo nada más por señas le decía, o sea, tranquila, tranquila, respire, no conteste porque pues también nosotros tenemos emociones. Entonces yo les digo a mis compañeros docentes que lo más valioso, y esto me lo enseñó una gran maestra a la cual valoro mucho, y si me ve en algún momento, pues ella sabe a quién me refiero. Ella me enseñó que nadie debe de robarte tu tranquilidad. Es lo único que posees, realmente. Entonces, el hecho de que haya una situación adversa en tu grupo o en tu comunidad, pues tienes que tomarla con la mayor serenidad posible, porque tienes que ser neutral para poder dar una respuesta neutral y neutralizar, pues en este caso, el ataque que estás recibiendo, que es producto de lo que va agotando a los maestros con el paso del tiempo. Entonces, va la maestra y la escucho y ya. La maestra llora al teléfono y le dice, señora, yo no me merezco ese trato, mire, que no me sabe cómo me hace sentir como maestra y me está diciendo que soy lo peor y demás. Y le digo, yo le hago señas a la maestra porque la señora sabía que yo estaba ahí y le digo, maestra, dígale que la mañana la ve, pero yo le decía con voz bajita, ¿verdad? Dígale que mañana la cita, la convoca por si hay alguna duda y aquí platicamos. Ya no le atiende el teléfono. Ya, corte la llamada. Termina la llamada a la maestra así muy diplomáticamente porque yo estaba ahí, porque fue de hecho a decirme, ¿qué hago? Como lo que tú decías, ¿qué hago? Ya le digo a la maestra, a ver maestra, ¿cuál es la situación? No, pues era una situación de un alumno con unas conductas inapropiadas dentro del aula. Digo, bueno, hay que arreglar eso, pero digo, le voy a decir algo, maestra. Usted no debe de llorar con un padre de familia. Le dije, a mí me costó mucho aprenderlo. Le dije, tenemos que aprender a poder lidiar con nuestras emociones. Le dije, podemos llorar en casa. Sí, porque tenemos sentimientos. Y hay cosas que a lo mejor nos aquejan y nos afligen, como todo mundo, como ellos que somos humanos. Le dije, pero usted es la principal autoridad en el aula. Entonces, es la primera recomendación que yo le hago a usted. Segundo, desde el momento que no hay una comunicación de entendimiento ni de respeto, se da por concluida la comunicación. Aquí es muy fácil decir, señor, señora, el día que usted esté más tranquilo, retomamos el tema. Es todo lo que tengo que decir hasta este momento. Y termina la conversación. Por salud de usted. Porque usted, y sí le dije, tercero, ya era el término de la jornada. Aquí, esto queda. Usted ya lloró aquí, usted va a ir a su casa, a atender a su esposo y a sus hijos y a hacer su vida como si nada. Usted tiene que seguir adelante. La escuela no define quién es usted, esta madre de familia no va a definir lo que es usted sabe lo que le ha costado llegar aquí
Y ese es un empoderamiento, Dani, donde a veces los maestros nos hace falta mucho el trabajar la inteligencia emocional. Se ha pensado mucho en la inteligencia emocional de los niños, pero pocas veces, y a veces nos dan cursos o talleres muy breves de la educación emocional, pero muchos de nosotros traemos arrastrando situaciones de casa como humanos, de incluso heridas que no hemos sanado y que es necesario atenderlas, porque con base también a la educación emocional que está muy de boga hoy en día, también es necesario que el maestro tenga una buena educación socioemocional. Yo les digo a los compañeros, pues es imposible, ¿verdad?, que nos caigamos bien, pero estamos en un centro de trabajo donde nos convoca algo específico, justamente el trabajo, y hay que sacar lo que se dé aquí. Yo no les pido que salga una amistad, aunque en las escuelas pues se dan los grupos, subgrupos y demás. Tú que has estado en el sistema lo sabes. Entonces es imposible y no vamos a acabar con eso. Pero sí lo que es una decisión para sacar un evento para la comunidad donde se proyecte la escuela, donde se requiera la participación de todos, dejar a un lado las diversas ideas y converger en un mismo punto que es la proyección de la escuela. Porque yo siempre les digo, aquí no soy yo. Les dije, y si en algún momento me dan la felicitación, yo se las bajo a ustedes, ¿verdad? Les mandan decir esto de parte de secretaría, que la escuela está organizada y demás, o hay autoridades que así lo hacen, para lo externan en su momento y felicitan al equipo. Pero este es un trabajo en equipo, no es de una persona solamente. Entonces paso al siguiente ejemplo, la otra maestra. Por otro lado, tenía una maestra que me llevaba todos los días situaciones de los niños a la dirección. Oiga, que fulanito de tal se peleó. Ah, bueno, maestra, ¿y qué hizo con él? No, pues, nada, estoy esperando que usted me diga qué hacer. Le digo, maestra, pues es que usted tiene que hablar primeramente con los niños, a ver qué pasó y demás. Cuando son situaciones graves, hay protocolos que la Secretaría ya ha definido muy específicos, que son algunos graves y que ya no están en nuestras manos como institución, hay que turnarlos al área competente y que no se deben soslayar. Eso es por la naturaleza que son, hay que dejarlos fluir. Pero hay otros, que lo de diario, ¿verdad? Que me quitó el sacapuntas, que eso y que lo... Entonces, son cosas que puedes resolver en el aula, que no las tienes que llevar hasta la dirección. Aún así, bueno, damos el acompañamiento. Pero yo sí le dije una ocasión a la maestra, le dije, maestra, ¿dónde están tus habilidades como docente? Le digo, no me molesta el que me traigas casos, yo te voy a apoyar, pero ¿te has dado cuenta que la autoridad me la está cediendo a mí? O sea, indirectamente me estás responsabilizando de un grupo donde tú eres la titular, donde los niños no te van a respetar a ti y por eso acuden conmigo. De hecho, los niños ya por sí solos venían conmigo. Ni siquiera iban en el recreo a decirle a la maestra, oiga, fulanito de tal me está molestando o algo. Iban, director, él me está molestando. Entonces, desde ahí yo empecé a notar de que no era correcto el quitarle a la maestra su espacio como docente y su responsabilidad. Porque dentro de esa escalera jerárquica, cada uno cargamos con responsabilidades distintas. Y en el acuerdo 96, que todos lo sabemos ya de boga, y más aquellos puntos que nos benefician, dice que el principal responsable dentro de la disciplina en el aula es el maestro. Entonces, en ese caso, el que hago es, vuelvo a lo mismo, o sea, primero que el maestro tenga la suficientemente inteligencia emocional, el que pueda encaminar el problema, el que pueda llegar a lo que te decía, a un acuerdo con, en este caso, el equipo multidisciplinario, puede haber equipo de usar en la escuela, o puede ser el directivo, otra figura de acompañamiento, los padres de familia y el maestro de grupo. Siempre tiene que estar involucrado el maestro de grupo. No podemos dejarlo de lado. ¿Qué es lo más difícil que recuerdas en tus primeros días como director? Híjole, qué pregunta tan... Me hiciste remontarme... ahora sí que a la nostalgia. Mi primer recibimiento como director fue el no quererme recibir como director. Ese fue mi primer recibimiento. Cuando yo llego a presentarme a la supervisión, aquí en Ciudad Victoria, tú sabes que producto de la reforma que hubo en el 2013, pues fueron los concursos de oposición. Para ascender, desaparece el escalafón. Entonces, pues gracias a Dios me va muy bien en el examen, que era el factor, en ese caso, en ese momento,
Era el único factor preponderante para hacer una lista de prelación y de ahí elegir los centros de trabajo. Yo no me había dado cuenta que en Ciudad Victoria había una escuela vacante. Entonces, yo tomo la escuela vacante de Ciudad Victoria. Yo estaba trabajando en Padilla, en un poblado aquí a 25 minutos. Y obviamente dije, bueno, pues me voy a mi casa, a Ciudad Victoria, porque pues yo viajaba diariamente. Entonces, ya estando en el evento, bueno, pues hubo unas situaciones ahí. Al final se construyó un consenso. Me asignan una escuela. Yo tomé una escuela vespertina. Me ofrecían 2 escuelas. Y les digo yo, bueno, tomo la vespertina porque mi idea es donde empiezo a trabajar como catedrático por las mañanas en una universidad. Y la mañana la dedicaba a lo que es un trabajo particular y en la tarde trabajaba ya en la dirección, ¿verdad? Entonces era algo más flexible y tenía todo el tiempo completo, pues prácticamente activo. Después, al pasar a tomar el lugar, pues los comentarios, ¿no? De que, ¿cómo? Que él es director si tiene 27 años, está bien joven. ¿Cuántos maestros de 30, de 50 años no han podido tener una clave de 21? Bueno, lo que se negoció ahí después fue la regularización de claves y todo, y algunos ya pudieron regularizar su situación, etc. A lo que voy es, me hiciste remontarme porque digo yo, pues yo dije, bueno, pues también para mí es nuevo. Porque en ese tiempo, la ley del servicio profesional docente marcaba que tenías 2 años de inducción, donde el acompañamiento era directamente de la figura inmediata que era el supervisor o supervisora. En ese tiempo yo no la tuve. No la tuve y lo digo sin temor porque yo llegué a un lugar donde yo ni siquiera sabía que el que estaba de responsable en esa escuela era el secretario general. Entonces la secretaría me dice, esa es la escuela vacante. Y yo, ok, bueno, pues voy, me presento a la supervisión como todo porque ya había sido maestro de grupo y sé que tienes que presentarte en la supervisión, ¿verdad? Pues digamos lo más formal. En ocasiones a veces la secretaría te manda el recurso directo y pues ya te llega, pues ya que. Entonces, a lo que voy es de que me hago la forma, ¿verdad? Llego, me presento, aquí estoy, me recibe la supervisora en ese momento y me dice, usted viene como ATP a la zona, ¿verdad? Y yo, no. Le digo, vengo como director. Me acuerdo de la expresión de la maestra. ¿Cómo que viene de director usted? Si está muy joven. A ver, enséñeme su orden o su nombramiento. Y le digo yo, aquí está, mire, es lo que le di una copia. Porque ya me había asesorado legalmente y me dijo un abogado, nunca sueltes tu nombramiento original. Y es otro tip que les doy a los maestros jóvenes. Que era de algo de lo que te decía que quería comentar. Entonces, le di una copia, aquí está la copia de mi nombramiento. No puede ser posible. Yo ahí tengo al secretario general. ¿Cómo lo voy a quitar de ahí? Es un compromiso que tenemos. En ese tiempo estaba el maestro Arnulfo todavía, iba ya terminando su gestión. Voy a hablar al sindicato y voy a hablar acá y voy a hablar allá. No te miento, duré 3 horas sentado en la supervisión y ella habla y habla por teléfono. Hasta que me dijo, bueno, pues ya no hay nada que hacer. Vamos a llevarlo a presentar. No, pues ya voy rumbo a la escuela. Me dice, sígame, ¿sabe dónde está la escuela? Yo ya sabía dónde estaba la escuela. Digo, no, maestra, no sé dónde está. Lléveme usted. Sí, porque yo tenía que entrar con ella, ¿verdad? Ella me tenía que dar la posesión de la escuela, lo que es la entrega-recepción. Y le digo, la acompaño. Ya me dice, ok, ya la seguí. De repente por el estadio me acuerdo que se para el vehículo de ella y me dice, ahoríllese. Yo dije, ¿qué pasó? Dije, me va a dar un levantón o algo. Y ya en eso me dice, no lo voy a presentar. Me acaban de hablar de secretaría que nos esperan a las 6 de la tarde el director de primarias para hablar. Y le digo yo, ¿pero qué tenemos que hablar? Le dije, si el mismo director de primarias me sugirió su escuela, pues ahí lo veo a las 6 de la tarde. Le dije, maestra, discúlpeme. Le dije, yo le voy a decir lo que siento desde que llegué. Usted no me quiere llevar a tomar posesión de mi trabajo, de este lugar que la misma secretaría me está dando. Y discúlpeme, yo no voy a aceptar, se los dije el día del evento, otra escuela. ¿Por qué? Porque me hicieron renunciar a una, teniendo yo la razón. Le dije, y ahora entré en una negociación que ellos mismos me llevaron ahí y yo no estuve cerrado con ellos. No puedo volver a negociar otra cosa. Le dije, ¿o qué me quieren mandar? ¿A Yera, a Padilla o a otro municipio? Le dije, no lo voy a aceptar. Pues es que si no es un desacato, le dije, pues hágalo conducente, pero no me lo puede hacer porque pues ni siquiera estoy en su zona todavía oficialmente. Duré un mes para poder llegar a la escuela.
Pues todo por el secretario general que estaba bloqueando el paso con sus contactos y demás. Que esa es otra historia que después sería digna contar, pero ahí empiezan los primeros embates. Entonces la maestra de la que te comento hace unos momentos que me dijo, nunca permitas que nadie te robe tu tranquilidad. Ella me dice, no, usted va a llegar porque trae su nombramiento, nada más cuide mucho, asesórese bien y todo. Pues ya, lo último, y pues lo que a veces les duele a la secretaría es que saques un periodicazo. Y porque está el dominio público, ¿verdad? Entonces yo había ido a dejar un oficio al Palacio de Gobierno en ese entonces donde no me permitían el acceso a la escuela ni a tomar posesión de mi empleo. Y me encuentro un reportero, pero yo sin querer. Y me dice el reportero, ¿gusta una entrevista? Y yo, ¿pero de qué? Le digo, bueno, sí. Le dije, sí, te la voy a dar. Le dije, fíjate que pasa esto. No, pues cállate, de ser uno se vinieron como 3, 4. Entonces, ahí salgo en las planas, y al otro día me habla de secretario, maestro, que lo estamos citando el jurídico, que la nota que sacó, y me acuerdo que en ese tiempo también tenía problemas la maestra de la secundaria 8 para poder llegar, la misma situación, también le estaban bloqueando el paso. Éramos 2 casos en Ciudad Victoria, donde nos costó la resistencia de los usos y costumbres, que a veces han creído predominar, y que cuesta mucho a veces dejarlos, porque son usos y costumbres. ¿Cuál es el uso y costumbre? Cierra la escuela, no lo dejes entrar. Sí. Cierra la dirección. Y lamentablemente hay supervisores y directores que siguen en esos usos y costumbres, que son muy deplorables y muy lamentables, porque pues ya debieran de pasar de una situación de choque a algo más de armonización. Entonces, llego a tomar posesión un 8 de septiembre del 2015, cuando mi orden venía con efectos del 16 de agosto del 2015. Si sacamos cuentas, iba a ser casi un mes. Sí. Y pues ahí empieza mi situación, donde empieza el entronque con los compañeros, porque pues el secretario general había sido el director encargado. Pues él dominaba lo que tú decías, los comités, a los maestros, y los padres de familia. Y a los padres de familia. Yo dije, no, va a ser una tarea muy difícil. Lo pensé en ese momento. Sí hubo momentos donde, en pasado los meses, donde yo decía, ay no, por 1,500 pesos más. Dije, nada más porque desaparecieron carrera magisterial, si no yo estuviera feliz en el salón. La verdad, esa era mi idea, yo estar en un grupo y llegar a una buena categoría y ahí jubilarme en el salón. Ese era mi proyecto realmente. Aunado a los cambios que ha habido y que nos ha llevado también las cuestiones normativas y la vida, dije, bueno, pues no hay otra manera de ganar más que ascendiendo, pues vámonos, va por necesidad. Entonces, pues ya traté, ¿verdad?, de ir ahí haciendo el primer contacto con los compañeros. Obviamente te enfrentas al rechazo y todo. Como 3 días después, la escuela cerrada. Un día antes me dice el secretario general, oiga maestro, nada más le vengo a avisar que los padres se han acercado, que quieren cerrar la escuela. Obviamente lo había orquestado. Le digo, ok, profe. Le digo, pues que la cierren. Pero ¿iba a haber clases? Luego. Y yo, claro, tiene que haber clases. ¿Por qué no va a haber clases? Los niños tienen que asistir. No, pues yo le comento nada más para que esté enterado, para que no vaya a pensar que yo los moví. Le dije, no, maestro, yo no voy a pensar que usted los movió, ni que les mandó a hacer la lona, ni nada. O sea, obviamente que sí. Entonces, pues sí, efectivamente, era un viernes, me acuerdo, ahí en ese sector, pues hay un tianguis muy grande. Y pues, sabes, el bullicio, ¿no? Y veo y cadenas y que esto y que el otro. Y yo dije, vaya manera de iniciar la función. Entonces, pues ya veo ahí una manta, como que la pintaron con errores de ortografía para que no se vieran que eran los mismos maestros, sí, y que apoyaban al otro director, y les digo, ay, ya, le dije a la secretaría, mira, pues si lo quieren, hay que se quede, y si no, pues si yo tengo la razón, y si realmente esta ley que el mismo gobierno federal ha impulsado es cierta, dame posesión. Dame la posesión. Y que venga la supervisora a darme la posesión. Porque todavía no quería.
Era como que sus últimos patadas de ahogado, decimos coloquialmente. Entonces, no, pues ya le hablé al jurídico, le digo, oiga, está cerrada la escuela. Me dicen del jurídico, ¿tienen manera de acceder los niños? Pues estaba a la entrada del turno matutino. Le digo, sí, está a la entrada. Habla con el director del matutino que si te permite que entren por allá. Doy órdenes, ahí sí estaba el grupo de WhatsApp y doy una indicación, ¿verdad? Compañeros maestros, por favor que indiquen a los niños que entren por el acceso del matutino para que las clases sigan normales. No te miento, Dani, tenía todos los maestros en la dirección. Profe, va a haber clases, es que están los padres afuera. No sé, claro que va a haber clases. A ver, ¿a quién nos vienen a buscar? ¿A ustedes o a mí? No, pues bien, con usted. Bueno, pues yo los voy a atender, ahorita los recibo. Nada más que voy a esperar a que lleguen las autoridades de la secretaría, porque yo estoy aquí por ellos, no estoy porque a mí se me ha ocurrido. Sí. Entonces, sí, que ellos vengan a ayudarme en el problema. No, pues ya llegó el jurídico, se hizo el diálogo con los padres. Ellos alegaban que yo iba a cambiar uniformes y todo. Yo digo, pues ya voy llegando, o sea, a mí me da igual. Claro, en algún momento se puede innovar, se puede cambiar, pero al año, 2 años, o dejas pasar cierto tiempo, ¿verdad? Porque es parte de que, pues tienes también que ir dándole como que un toque personal a cada cosa que haces. Porque pues seguir la misma línea, a veces hay cosas que no son posibles seguirlas llevando y tienes que cambiarlas. Eso es de lo más normal. En cualquier jefatura y a cualquier nivel, simplemente desde la presidencia de la República, hay políticas que la misma presidenta ha tenido que ir modificando para darle estabilidad y gobernabilidad al país. Entonces, en una escuela haz de cuenta que es un mini país. Uh-huh. Entonces, son cosas que tienes por sentido común. A lo mejor decir, esto funciona, esto ya no, vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a seguir. Entonces, es parte del quehacer del directivo. Pero sí me hiciste remontarme justamente hace unos días. Tuve la oportunidad de ir a saludar a mis primeros colegas. Yo les digo colegas, amigos. Porque pues yo creo que parte de la dinámica de la escuela también te va ayudando, lo que te decía, a formar amistades que unas son por el momento, por el cargo, otras son para la vida. Y entré a la dirección y justamente la pregunta que tú me hiciste me hizo remontarme al primer día cuando llegué. ¿Cómo superaste todos esos obstáculos ya al tomar posesión y empezar a trabajar? ¿Cómo demuestras con trabajo que, pues, lo que tú dices, yo no quise venir aquí, o sea, yo no, me levanté y quiero ser director de esta primaria, pero ya estás ahí, ¿cómo es tu trayecto? ¿Cuántos años duras ahí? Mira, ahí, pues, por ley tenía que durar 2 años. Uh-huh. Era obligatorio 2 años, 2 años de inducción que te comentaba. Era lo que marcaba la ley del servicio profesional, entonces, pues, de cajón eran 2 añitos, no me podía, era la no movilidad en 2 años. ¿Pudiste superar o siguieron esos 2 años difíciles? Fueron 2 años difíciles. Porque estamos acostumbrados, Ronaldo, ajá, a contar historias de triunfo siempre, pero la vida no es así, la vida es, a veces llegas a un centro de trabajo, duras 1, 2, 3 o los años que sean y por más que tú quisiste, por más que tú pusiste tu empeño, pues las cosas no cambian. Era lo que te comentaba, son las condiciones que ves venir. Yo creo que hay algo que yo le agradezco a Dios y yo creo que agradezco toda esa situación difícil que viví ese entorno. Yo creo que ahí me dieron la experiencia me tuve que hacer director, digámoslo así, como que de 10 años de servicio más. En meses. En meses. Sí. Director que te tienes que cuidar la espalda, director que tienes que ver qué viene enfrente, un director que tienes que prever las situaciones, que ves el movimiento de la escuela y dices, aquí va a haber un problema. O sea, tanta fue así la conexión que fui haciendo con la escuela y con el trabajo, que hoy en día, por ejemplo, hay compañeros que me dicen, oiga, profe, hay una situación así, le digo, espérate, no es momento. Pero es que no es momento. Va a llegar el momento. Vamos a esperar las condiciones. No son las condiciones para que te enfrentes a ese problema. Ya. Entonces, te da esa habilidad de distinguir. O cuando el problema no va a ser para salirse de control, la misma experiencia te dice, ¿sabes qué? Esto va a pasar, nada más llévatela así, haz esto, es esto, esto, esto. O sea, porque uno ya lo vivió. Y lo que sí te tengo que decir es que yo lamento que quien debía haber recibido el apoyo, que era mi inmediata superiora, no lo recibí. Entonces, yo si algo tengo es la tenacidad y busco caminos y veo maneras de poder yo solucionar los problemas. Y
Y te digo, nunca falta la buena voluntad de personas del mismo sistema también que mira, haz esto, responde esto, asesórate en esto. De hecho, en ese tiempo yo tuve que pagar un abogado, casi que particular, porque mi supervisora me atiborraba de oficios. Todos los días era un oficio. Que los niños salían 5 minutos antes del timbre y me hacían oficio por eso. Que no me invitó al evento de no sé qué y me hacía un oficio por no invitarla a un evento. Y le decía al abogado, contéstele. Porque lo que querían, Daniel, era distraerme de la tarea. Para fallar en lo que tú dices, lo que realmente era mi trabajo. ¿Cómo? Cárguenlo de quejas. Ábranle un expediente así. Sí, se abrió un expediente y todo, se hizo una investigación. Al final, pues se comprobó que no había nada que temer ahí, que todo estaba bien, o sea, en cuanto a mi persona. Y con los demás compañeros, yo les dije, pues yo no tengo ningún problema con ellos, ni los conozco, ni nada. Claro que a partir de hoy, pues la relación no va a ser igual, porque pues ellos sacaron las armas desde un principio y yo llegué como que sin armas, y digo yo, pues ¿cómo? O sea, pues te empiezas a proteger, ¿no? Y dices, tú sabes que hay personas que, bien lo dice también el tiempo, es mejor que marques cierta distancia con respeto, ¿verdad? Pero por salud, mejor estamos bien así, de lejos. Son prácticas que nos venden que ya se acabaron, pero en muchos lugares no se han terminado. No se han acabado y continúan. Claro. Y hay otras prácticas, como por ejemplo un tema un poquito más relajado, que aunque parece relajado, yo creo que no es la realidad. Y no sé si en tu experiencia, y seguramente pasa, llega el supervisor y parece que la escuela funciona perfectamente, los maestros llegan puntuales, hasta a veces los mismos padres de familia y los alumnos tienen un comportamiento diferente porque está una autoridad. ¿Por qué pasa esto todavía? ¿Por qué le tenemos miedo o respeto a lo que viene de fuera? ¿O ya es un poquito más... llega el supervisor y ya no le tomamos tanta importancia? ¿Siguen estas prácticas todavía de querer simular algo que, si bien hacemos las cosas bien, pero no perfectas? Sí, mira, yo creo que en todo el sistema educativo las prácticas siguen siendo las mismas. Generalmente nos notifican cuando va a haber una visita. Nosotros lo que hacemos pues es prepararnos, ¿verdad? Pero como dices tú, el deber ser, como yo como directivo, aún así yo les digo a mis compañeros, en tales fechas puedo pasar al salón a visitarlos. Ellos ya saben que en tal fecha puedo pasar. Y no debiera ser así, porque si tú llevas tu planeación, si llevas un trabajo controlado y todo, pues como director puedes entrar y ver. Es más, a veces yo las visitas sin tener una rúbrica o algo, simplemente a veces vas al salón para dar un recado al maestro y ves la dinámica del grupo, ves la ambientación del aula, ves al docente de soporte, ves lo que está en el pizarrón, te das una idea y dices tú, no preparó su clase. O sea, tan es así la experiencia que te va llevando y dices, no preparó su clase, está improvisando. O ves a compañeros que están en el teléfono, están relajados y, ay, director, no esperaba. No pasa nada, maestro. Digo, ¿verdad? Pues, yo al final del día se los paso, pero a quien debe usted rendirle cuentas es a un grupo de padres de familia que están esperando una buena educación de sus hijos. Y claro que me compete a mí, ¿verdad? Porque pues yo represento su interés y el interés de ustedes y de la propia escuela, y no por eso me deslindo, pero usted es el primer responsable del aula. Y tiene que buscar las maneras de poder culminar a ese trabajo. Y retomando un poquito lo que me preguntabas, que era respecto a lo de la situación de, si me recuerdas un poquito de... Cuando llega alguien externo. De la cuestión de que si es viable o no improvisar o que sea la realidad. Yo creo que la lectura de la realidad es lo que más insumos te arroja. Porque si te avisan, pues qué caso tiene. Preparas el escenario y pues ya. Pero a mí me han tocado visitas donde a veces sin avisar me llegan, ¿verdad? Y reconozco que mis compañeros han sido comprometidos en su función y están en el aula trabajando. Y una vez me llegó una visita de una autoridad y les digo, si gusta vamos a los salones. Digo, pues los maestros están trabajando.
Están haciendo lo que vienen a hacer en la escuela, que es trabajar. Si gusta acompañarme. Entonces, estamos, digámoslo así, en esos dos escenarios. Ahora, también hay que ver el motivo de la visita. Porque dentro de lo que yo te planteaba hace unos instantes de mi arribo a la dirección, hay visitas que no son más que para perjudicarte. Y hay visitas que son para construir. Entonces, como director y como docente tienes que saber y distinguir cuál es el motivo de la presencia de una autoridad escolar. Si es el motivo de construir y realmente resolver un problema, porque la función de un maestro, de un directivo, de un supervisor, de un jefe de sector y de las autoridades en secretaría es dar una solución a un conflicto, pero mediante un diálogo asertivo y no como ahora se acostumbra de que ves al bolonche de padres de familia cerrando una escuela y que no queremos al director, sáquenlo, y lo sacan y ya la secretaría dice, bueno, va a llegar él. Eso no es solucionar el problema, porque ya le estás enseñando a la comunidad que lo va a hacer una y otra vez, cuando ellos quieran, y no les parece algo, ya sabemos, cerramos. Y luego si está el supervisor que no le caes bien, les dice, vaya aquí, vaya a la torre, lleve el oficio allá, llévelo acá. Entonces, hay que distinguir qué tipo de visitas son las que recibes a la escuela y si realmente te van a construir. Si no te van a construir, pues mejor tú, como te digo, buscas otras instancias que dentro de tus facultades está y te lo marca la misma norma y juntos vas haciendo el trabajo colegiado para poder solucionar un problema. Si tuvieras la oportunidad de platicar con alguna autoridad educativa sin represalias, alguien crítico que sabe escuchar, que tiene un propósito positivo hacia la mejora educativa, ¿qué le dirías de frente? Sin guardando el respeto, pero sin tratar de ser muy diplomático. Pues mira, yo creo que lo más que necesitamos los maestros hoy en día es el respaldo de nuestras autoridades. Es lo que necesitamos. Y yo le diría a cualquier autoridad, necesito su apoyo. Porque quienes damos las caras en las escuelas son los maestros y somos los directores. Para una autoridad que se aparece de vez en cuando o que cambian cada que hay un informe, te lo estoy diciendo de manera como me lo pediste sin diplomacia, que cambian porque a lo mejor no es a modo del gobierno y cambia la política educativa y la llevan y que otros que quieren llegar a donde él está y todo y te meten en esa inercia como de lucha de poderes, cuando en realidad lo único que requiere el directivo y el maestro es el apoyo de esta autoridad de quien sea. De quien sea. ¿En qué sentido? Eso. El apoyo es hacia la escuela. Si hay una problemática con padres de familia y si tú sabes que el director es tu representante, tu secretario de educación, tu director de primarias, tu subsecretario de educación básica, en esa institución debes de darle el respaldo al directivo. Debes de apoyarlo. Claro, cuando la razón lo asista. Cuando tienes la razón no te asiste, bueno, pues buscas las maneras de poder integrar un consenso. Pero no de decir, no, sáquenlo porque no es buen elemento. Y se va creando como que esa idea de que no eres buen elemento. Cuando en realidad la política educativa no la tenemos los directivos ni los maestros. Y a veces la tienen personas que ni siquiera son maestros. Entonces, yo creo aquí que sí, yo le diría a esa persona el apoyo y sobre todo también mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Porque muchos docentes a veces van sin ánimo a la escuela. Me ha tocado verlo todos los días. Porque a lo mejor no ganan lo suficiente. Quizá hoy se haga el anuncio del incremento salarial. Bueno, vamos a ver cuánto es. Pero realmente siento que hacemos mucho los docentes. Y ahorita en la actualidad hemos sido infravalorados por la sociedad en general. Entonces, sí, ese es el apoyo al que yo me refiero. Que no nos infravaloren más todavía. Si estamos en el suelo, que nos lleven más abajo del suelo. Porque imagínate, entonces, ¿a quién recurrimos? O sea, ¿con quién nos podemos apoyar? Si también en el sindicato se quedó por mucho tiempo el síndrome de la pleitesía, de que llegaba el secretario general y pues dale la silla y dale esto, y si no, pues piensa que estás en contra de él y te empieza a grillar a todo mundo. Entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces yo creo que sí sería esa profesionalización también
de quien ocupa un cargo tanto en la parte, sobre todo oficial, que es la que me compete a mí representar en ese sentido. ¿Cuál ha sido tu logro más significativo como director? Mira, yo creo que el logro más significativo ha sido crear equipos de trabajo. Me ha tocado también de las escuelas que me han tocado, maestros que no se hablan entre sí, maestros que esto. Entonces, sí, a veces es lo más difícil construir un equipo de trabajo que venga a fortalecer el trabajo del director. Yo creo que ese es mi mayor logro. Yo creo que también ha sido el poder, en lo personal, si me preguntas como hacia mí mismo, es desarrollar nuevas habilidades que yo a veces creí que no iba a desarrollar. Por ejemplo, mi temperamento es fuerte, pero sabemos que el carácter se construye día a día. Entonces, el poder dominarte a ti mismo, el saber en qué situaciones es preferible callar y que con el tiempo las cosas caen por su peso. Y de esa manera también vas dándote cuenta de con quién cuentas y con quién no cuentas. Entonces, yo creo que esas habilidades también las agradezco a la función, que es una función, hoy en día yo la siento algo pesada, porque en ella convergen todo, Daniel, todo lo que es de abajo hacia arriba en la escalera jerárquica, pero también de arriba hacia abajo. O sea, todo recae sobre el director. Todo viene, es como esta botellita y está el embudo. Si la conectáramos con otra botella, la parte donde cruza todo es el director. Entonces, yo siento que es una función muy bonita, de mucha satisfacción. También el ver alumnos destacados, ¿verdad? He tenido también la oportunidad de estar en escuelas destacadas, donde hemos mandado niños a la Olimpiada de Conocimiento, donde es el trabajo del equipo del colegiado, porque pues es una formación desde primer año, donde hemos representado a la zona escolar en algunas actividades. O sea, eso también te da satisfacción, pero es parte también de tu deber ser. Entonces, yo creo que si tú me lo preguntas como persona, ¿qué es lo que yo he logrado? Son esas dos cuestiones. El poder conocerme a mí mismo, hasta dónde puedo llegar como persona y como profesional de la educación. Y también, por en otro sentido, el ir formando cuadros de trabajo. Y también en ese sentido de formar cuadros de trabajo, el que los maestros también se comprometan, no con uno, con la institución, hacia la escuela. ¿Qué extrañas y qué no extrañas de estar frente a grupo? De estar frente a grupo, extraño, yo creo que la responsabilidad es menor, de menos impacto. Extraño también el que llegas al aula, interactúas con los niños, aprendes con los niños. Eso a mí me gustaba mucho, aprender con los niños. Sobre todo hoy en día que están palabras nuevas, tendencias nuevas, donde a veces llegan los niños y te dicen ciertas palabras y pues yo ya no soy tan chavo, soy de los chavorrucos. Entonces, dices tú, bueno, pues, ¿qué me quiso decir? Ya andas googleando el término y todo y ya te vas empapando, pero esa frescura que los niños te aportan en el aula es lo que quizá yo extraño, porque te obliga a ti como maestro a estar a la vanguardia, te obliga a investigar y te obliga también a buscar diversas maneras en las que los niños pueden aprender. Entonces, esa parte pedagógica es la que extraño. Lo que no extraño, pues bueno, también como maestro, pues a lo mejor sería que pues hay muchas situaciones que te quieren responsabilizar los padres de familia, ciertos trabajo en casa que les corresponde a ellos, donde dicen, no, pues es el maestro, ¿verdad?, que está fallando, y te avientan la bolita y piensan que uno tiene que educar a los niños cuando en realidad hay una educación que viene ya de casa y nosotros la fortalecemos, y hay hábitos cívicos y culturales que nosotros sí tenemos que inculcar, fortalecer. De hecho, si tú lees la Ley General de Educación y otros marcos normativos, te vas a dar cuenta de las palabras fomentar, fortalecer, propiciar, inculcar. Y de ahí toma la raíz de cuál es la función del maestro realmente y del directivo y de cualquier persona en el sistema educativo. En ninguna vamos a encontrar que diga es deber del maestro sembrar.
Si acaso nada más sembrar el amor a la patria, pero sembrar lo que es valores de casa como el respeto, la puntualidad, lo que es la tolerancia y otros valores universales, la justicia y demás, eso es de los padres de familia. Hay tareas, como te decía desde un principio, que tenemos que enmarcar y definir muy bien en la cancha de juego qué es lo que está haciendo cada quien. Has sido líder desde un partido político, lo haces en la escuela, en otros gremios, y me llamó la atención en el currículum que me mandaste, que leí, fuiste columnista en Insurgencia Magisterial. Sí. ¿Alguna vez te metiste en algún problema por decir lo que piensas? Fíjate que todavía en nuestros días tenemos el garante de la libertad de expresión, que pues hay que documentarse a veces para poder nosotros saber si realmente se coarta o no se coarta ese derecho. Pero yo creo que el manifestar tu forma de pensar no debiera ser un problema, Daniel, porque pues no todos pensamos igual. Podemos coincidir en ciertas ideas, en ciertos conceptos e incluso en ciertas maneras de trabajo. Pero si tú buscas personas idénticas a ti, eso es lo que enriquece a la diversidad y es también parte de lo que se nos ha venido preponderando ahora con la nueva escuela mexicana, el aprecio de la diversidad. Yo creo que aquí el tema de fondo es respetar la forma de pensar de las personas. Porque es cierto, yo he leído columnas de muchos escritores y dices tú, bueno, pues esa idea no comulgo con ella, ¿verdad? Como incluso autores teóricos que te dicen, pedagogos, ¿verdad? Puedes enseñarles y dices tú, ay, no, eso no me funciona. Hasta el escribir para un diario, para un medio digital, pues también te da esa manera de decir, puedo expresar lo que yo pienso en cuanto a un sistema educativo, que de hecho mis artículos iban enfocados ahí. Ahorita tengo tiempo que no he escrito aún columnas, quiero retomarlo porque pues estaba estudiando lo de mi doctorado y pues demanda tiempo. Entonces me alejé un poquito de ese, como es un hobby, del escribir, el poder expresar y de alguna manera ir permeando un poquito en la conciencia sobre lo que ya hemos abordado. Ir orientando a la gente joven en algunas problemáticas que tienen, e incluso maestros que ya tienen experiencia, a veces me dicen, profe, ¿cómo le has hecho con esto? Yo, mira, pues hazle así, hazle así, puedes, primero busca la conciliación, si no hay, pues bueno, tienes que aplicar lo que es la norma, pero si ves que la otra parte no está de acuerdo, pues bueno, pues con mayor razón, pero sí, yo creo que aquí no debe ser problema expresar lo que piensas, no debe ser problema eso, sí es un problema la manera en lo que lo dices. Ok. Porque hay que distinguirlo. Y es lo que yo les digo a los compañeros. Ustedes me pueden decir, pero la forma en la que lo dices es lo que te define como persona y es lo que te define la calidad moral que tienes. ¿Sí? Entonces, al hablar tú con una persona y tú quieres exponer una idea, yo creo que siempre debe de ser con respeto. Porque pues al final del día sabes que puede haber una réplica y pues tú la vas a querer con respeto. Pero si la actúas desde una manera visceral y de una manera donde dices, ay, la libertad de expresión me asiste, como en muchas de las ocasiones, si tú te pones a explorar los comentarios en Facebook, cuando cualquier noticia, ves ahí a gente que comenta y no tiene escrúpulos. Y se te va a la yugular y dicen y dicen y dicen. Y hasta a veces dices, ¿a poco? Bueno, cuando de repente me han hecho mis campañas ahí, ¿a poco soy todo eso? Pero te digo, yo lo veo con natural, ¿verdad? Porque digo yo, ya aprendes a comprar la idea de que no eres lo... Aquí hay que distinguir también, Dani, de que no eres lo que la gente dice. Y eso sí también tienes que... Es un tip que le doy a los compañeros. No eres lo que la gente dice. Eres lo que tú realmente crees y sabes que eres. Porque la gente te va a decir siempre, no, que él es un problemático, que es esto. Y por decir lo que piensas y actuar como lo debes de hacer, si es problemático, bueno, que lo piensen así, ¿verdad? Pero yo sé quién soy, a quién me debo y sé también lo que debo de hacer. Entonces, por eso te digo, no es problema eso. Y en la experiencia en columnista me ha llevado muchas satisfacciones. Tengo la idea, y aquí lo anuncio y espero que una vez me dé la oportunidad más adelante. Quiero escribir un libro sobre
para orientar a los directores jóvenes. Y eso lo comparto contigo, ya lo había hecho en algún otro programa, porque como todo, nadie nos enseña a ser maestros. Yo me acuerdo mi primer día en el aula, llegué, nada más me llevó el director al salón y me dijo, bienvenido al grupo, pásele. Llegué y estaba el pizarrón, no había ni siquiera un marcador, nada. Y yo pues también iba sin nada, porque pues iba a una ciudad fuera, así, pues yo no sabía que ya me iba a quedar. Entonces, pues ya le digo a alguno de los niños, oye, ve y pídele al maestro de al lado un marcador, por favor. Entonces, ya desde que ingresas al sistema, empiezas a moverte en la dinámica del sistema. Entonces, como bien lo decías hace unos momentos, es un sistema, ¿verdad? Burocratizado, ¿no? Pues tienes que ir viendo, ¿verdad? Cómo tienes que desenvolverte. Pero quiero expresarlo en un libro y quiero contrastarlo en la experiencia con algo teórico. Y ya encontré la persona, nos pusimos de acuerdo antes de Semana Santa y ya nada más estoy por ir arrastrando, porque es trabajo arrastrar el lápiz o a veces usar la computadora para poderlo hacer y tener el tiempo. Y digo, bueno, nada más tener un poquito de tiempo quizá en el verano donde podemos tener ahí un poco más de flexibilidad para escribir y hacerlo, porque es una herencia que también dejas. A lo mejor no como un libro de investigación, pero sí un libro de referente, de consulta, algún artículo o algo. Y es lo que debes de aportarle a la sociedad, el conocimiento. Y es parte también del progreso que vas teniendo en tu desempeño profesional. ¿No has podido hasta el momento hacer esa función de recibir a un director? Porque para eso tendrías que ser supervisor, tener el cargo de supervisor y que llegue un director nuevo para tratar de hacer lo que no hicieron contigo. Esperemos que en algún momento y así sea, pero platícanos, ¿qué harías tú o qué te gustaría que hubiesen hecho contigo para no haber estado contando esta historia? Aunque creo que la seguirías contando porque has aprendido mucho de esta situación, pero si tuvieras la oportunidad de ser supervisor y llega un director nuevo, ¿cómo le darías ese recibimiento? Pues mira, yo creo que todos buscamos, dicen que la primera impresión es la que jamás se olvida. Yo creo que te he hablado en lo que me ha tocado de las primeras impresiones. Entonces, yo considero que en lo profesional debes de conducirte profesional, de darle un recibimiento cálido al maestro o maestra, bienvenido a integrarse a un colectivo, digo, hablándote yo como un supervisor, que claro, tengo la aspiración de serlo, he participado y sigo participando y digo, bueno, algún día, ¿verdad? Llegará el momento y si no llega, pues no pasa nada, o sea, también estoy preparado como que para el que no pasa nada, pero sí me gustaría, ¿verdad? Decir, intégrate, súmate. Aunque el director piense distinto, yo no lo perseguiría. Porque es algo que todavía los supervisores tienen, muchos de ellos, de la vieja escuela. No piensas igual a mí, eres mi enemigo. Cuando en realidad no es así. Puedes aprender del director. A ver, ¿cuál es la situación? Claro que si la temática es ir... porque tú te das cuenta cuando el director normativamente tiene la razón. Bueno, es que normativamente sí la tiene. Sí, no hay nada que hacer. Pero si tú como supervisor entras en esa lucha de egos de que porque yo soy el supervisor o yo soy la supervisora y porque aquí se hace lo que yo diga, pues entonces ya perdiste. Porque no estás pensando de una forma sensata. El que digas tú... Por ejemplo, ya si en algún momento de mi vida logro llegar a esa función y con los años estoy más avanzado de edad, pues sería imposible decir, ¿cómo un niño? Porque ahora hay muchos supervisores jóvenes, ¿cómo una niña va a venir a enseñarme? No, o sea, aprende, date la oportunidad. Que al final del día, yo siempre lo he dicho, si la temática de la persona es quedarte un problema, todo en la vida da vueltas, Daniel. Todo en la vida regresa a su origen. Y no es... mucha gente le llama karma, mucha gente le llama ley de la siembra y la cosecha, o le llamarán como quieran. Pero algo que yo he observado en estos 15 años es que todo vuelve a su origen. Pero también origen no es destino. También tú puedes de ahí despegar y decir, quiero llegar a un buen lugar. Puedo hacerlo. Era lo que te decía, me conozco.
Entonces, ese acompañamiento sería eminentemente pedagógico, eminentemente laboral y eminentemente de resolución de conflictos, porque yo no voy a ir a hacerle un conflicto más al director. Si yo estoy viendo que un intendente, que es lo que genera, te hablo de un caso burdo de cualquier escuela, y supongamos que está en la función de supervisión y llega el director a quejarse de un intendente, bueno, pues ya hablaste con él. Vamos a tener un diálogo con él, primeramente. ¿Qué necesita el intendente? A lo mejor te está pidiendo el material y eso no te corresponde ni a ti ni a mí, le corresponde a la asociación de padres. Hay que hablar con la sociedad de padres para que esté el material y el intendente no esté quejando de que el salón, o que el maestro se queje de que el salón no está limpio y establezcamos un compromiso. Pero no voy a decirle, ¿sabes qué? Cierra la escuela porque el intendente tampoco me cae bien, ciérrala para que te mande a otra secretaría y me deshago de ese problema también. Porque así hay supervisores que lo hacen, sí. Daniel. Así hay supervisores que siguen haciendo esos mismos usos y costumbres. Y en este podcast que yo, que me habías invitado, yo iba, de parte de mi libro va a ser barreras para una dirección efectiva. Porque nos enseñan el liderazgo efectivo para la dirección. Sí. Pero no vemos, como en el caso de los niños con alguna condición, las barreras que tienes para lograr esa dirección efectiva. Si tú buscas una literatura, no te las enseñan. Entonces, una de las barreras, y que ya te la voy a colar aquí, y espero que nadie me la robe porque la voy a patentar, son los usos y costumbres del sistema. No nos enfrentamos a personas, nos enfrentamos a un sistema. Muy burocratizado, como te decía, pero también muy viciado. Entonces, desde la función de la supervisión tienes que ver de las dimensiones que le corresponden a un supervisor, es ese acompañamiento y es permanente. No es nada más cuando haya problemas, porque hay supervisores que se aparecen en las escuelas nada más cuando hay un problema, pero invítalos a una muestra pedagógica o algo, nada más porque no les cae bien el director, no van. A ese nivel llegamos de profesionalismo, entonces yo creo que ahí el que está mal, pues discúlpame, pues eres tú como profesional. Separa las cosas, a lo mejor como persona no te caigo bien, y es válido, porque yo sé que en la escuela a lo mejor no le caigo bien a las personas. Digo, pues no venimos a caerle bien a todo el mundo. Pero separa, de verdad, lo laboral de lo personal. Y yo les digo, yo como persona no conozco a nadie, no tengo nada contra nadie, simplemente el trabajo habla por sí solo. A mí tráeme trabajo. Algo que aprendí, ahorita que hablabas de la política, del tema político, crecí en un ambiente, y mi compañera de lucha ya estuvo aquí contigo hace tiempo, a la cual valoro mucho también su aplomo y su liderazgo también, la maestra Erika Crespo, donde trabajamos y coincidimos en política y con muchas otras personas, ¿verdad? He trabajado también en la parte sindical, con el maestro Mariano, con muchas figuras del sistema educativo en Tamaulipas y he aprendido mucho de ellos, muchísimo, Daniel. Y algo que siempre tienes que aprender es que por ser funcionario público vas a estar en el ojo del huracán. Y que no te puede afectar un comentario de alguien, aunque tú estés dando el 100, va a haber gente que diga, no, hombre, está dando el 20, el 10 o el 15, o sea, no vas a tener contenta a la gente. Y lo segundo, y a lo que iba, es que sea meritorio. Yo creo que hace falta el poder llegar a poder llegar a un lugar de una manera meritoria. No como antes, ¿verdad? Que eres mi compadre, órale, vente. O que estás en la escuela y de que simulamos a que trabajamos. No, o sea, ¿dónde está el trabajo? Caso de los docentes, bueno, pues el trabajo se ve en los aprendizajes de los niños. En el caso de un equipo de USAER, bueno, pues en el fortalecimiento al acompañamiento del docente regular. ¿Dónde están esos niños? Si eran 6 los que estaban con problemas, digámoslo, a lo mejor porque hay niños con condición que a su posibilidad van a poder acceder a sus conocimientos, pero hay otros niños que a lo mejor son problemas de aprendizaje que tú puedes atender en acompañamiento nada más, pero resulta que esos 6 en la estadística me los vuelves a dar al final. Sí. Entonces, ¿tu trabajo del año dónde está? Digo, no tenemos la varita mágica, pero yo les digo, si son 6, de perdido 1, que ya no está en la estadística, dalo de alta. Entonces, ese debiera ser el grado de compromiso que tenemos. Pero si no nos ponemos la camiseta y seguimos con los mismos usos y costumbres de hablar mal de la gente, de perder el tiempo en eso, de desgastarte, de tomarlo todo a personal y decir, lo dijo por mí, de que esto y que el otro, nunca vamos a llegar a nada.
Has estado trabajando en la política y en lo educativo, magisterio, etcétera. Pero también hay otra parte de tu vida muy importante, que es el liderazgo y el magisterio en el ámbito religioso, en una iglesia. ¿Qué has aprendido en este rubro, en este lugar que probablemente no lo hubieses aprendido en la política, en la escuela, en ningún otro lado? Fíjate que bueno, ahí también remueves algo dentro de mí, que es la parte espiritual. Nosotros, como personas, estamos conformados, yo así lo creo, en mi sistema de creencias, por una parte espiritual, donde al final del día están tus sentimientos y las intenciones que tienes dentro de ti, donde albergas tu ser, es tu ser. La espiritualidad es eso, es tu ser. Entonces, el estar en una organización, cualquier que sea religiosa o tener un sistema de creencias religioso, te ayuda a ser resiliente en la vida. ¿Por qué? Porque sabes y empiezas, por ejemplo, en mi caso digo yo, pues está en manos de Dios. Él sabrá. Por ejemplo, en mi sistema de creencias, habrá gente que tiene otros sistemas, ¿verdad? Yo los respeto y aún así no hago ni polémica ni nada, porque, te digo, está muy de boga ahorita la cuestión de la diversidad y el aprecio a ella. Entonces, en ese sistema digo, bueno, hay situaciones que yo muchas veces le he dicho a Dios, ¿por qué me has permitido atravesar por ellas? Y pasó recientemente Semana Santa y te acordarás tú de la historia de Jesús cuando está en el huerto y que le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque no me la quiero beber. Pero le dice algo muy importante, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y a veces esa situación también pasa con nosotros. Hay situaciones en la escuela donde dices tú, pues no quiero que pase esto, pero si no hay manera en la que pueda aprender la situación que se descontroló o algo se salió de tus manos, dices tú, bueno, pues voy a ser resiliente y a confiar en Dios. Y es ahí donde la parte política y la parte secular pedagógica no te dan esa tranquilidad. No te dan esa certeza de que va a haber un mañana y que esa tormenta va a pasar. Y que fue un episodio en tu vida, mas no es tu vida. Que era lo que yo te comentaba hace unos momentos. Que mucha gente se queda estancada en esos momentos de dolor, de frustración, y nos encontramos con maestros resentidos, con maestros con recelo, con maestros carentes de atención, con maestros que necesitan un trabajo emocional. A lo mejor ellos le llaman inteligencia emocional. Yo iría más allá en lo espiritual. Pero no es tarea mía el hacerlo, porque vivimos en un sistema educativo laico, como tú lo sabes. Entonces, la espiritualidad me ha dado esa parte de poder comprender, de tener empatía. También doy clases en el área espiritual, teológica, en un instituto bíblico. Tengo ya muchos años siendo maestro de niños en la iglesia, siendo maestro, incluso líder dentro de la misma iglesia en la organización de la escuela dominical, que es una escuela que tenemos los domingos. Entonces, tenemos un proyecto ahorita que me planteaba el líder de la iglesia donde estoy, el pastor, como le llamamos, donde queremos hacer una escuela bíblica por línea. Entonces estamos en ese diseño también, porque es parte, ¿verdad? Y me gusta compartirlo, porque es una parte también del conocimiento y un sistema de creencias que también es parte cultural y se construye con el paso del tiempo. Entonces, no podemos estar sesgados a que hay también personas que no creen. Exacto. Que son ateas, ¿verdad? Y que dicen, no, pues yo creo en el hombre y creo en mi potencial. Y bueno, pues entonces saca el potencial y demuestra que puedes con esta situación. O sea, de todo hay en la viña, pero en específico a mí me ha servido en eso, para poder... Es mi refugio, Daniel. Es donde yo cuando me siento cansado, cuando me siento sin fuerzas, ahí llego. Jesucristo está en la historia, está en religiones y está en muchos parámetros. Para algunos no lo miran como Dios, algunos sí, pero algo que ha dejado es enseñanza,
que ha durado durante más de 2000 años y tenía algo muy particular en cómo en cómo enseñaba. Si pudieras definir a Jesús como el maestro por excelencia, ¿cuál sería tu definición? Mira, esa pregunta, con esa empiezo yo con los estudiantes del instituto. Si te fijas, el mayor ministerio que hizo Jesús en la tierra fue la enseñanza. Partió de la enseñanza. No, sí fue la predicación. Y de hecho fue un mandato que él deja antes de que... Bueno, me estoy metiendo a temas ya más profundos. Pero en la cuestión, como maestro, Jesús siempre se ubicaba en el contexto de las personas. Él partía como hacemos nosotros los maestros. Conocimientos previos. ¿Qué tiene el alumno de conocer? Si te fijas, cuando llegó a hacer con los pescadores, les habló como pescadores. Si te fijas, cuando llegó con Zaqueo, le hablaba temas de finanzas. Incluso hablaba de temas de mayordomía, hablaba de temas, incluso de lo que era la provisión, ¿verdad? De gente que aún teniendo mucho dinero da lo que le sobra, y hay gente que de corazón da lo que tiene y da lo único sustento que tiene. Entonces hablaba de esos contextos de la gente. Cuando a la mujer adúltera la querían apedrear, que si habláramos en un sistema de creencias moral, con una sola pregunta revoca a todos los que la acusaban. Cuando les dice, ¿dónde están los que te acusaban? Les dice, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. En el sistema de la ley, porque acuérdate que estaba ese sistema de creencias. Nadie se atrevió a aventarlo. Y había maestros de la ley ahí, que eran los famosos fariseos, saduceos y otras órdenes religiosas de aquel tiempo, como ahorita lo veríamos en la Iglesia Católica con los franciscanos, agustinos y demás, que mis respetos, ¿verdad? Teológicamente tienen una preparación teológica impresionante. Entonces, esto también te conlleva en el ámbito espiritual que tú me tocas ahorita a irte preparando en ese sentido, ¿verdad? Teológicamente, en mi sistema de creencias, vuelvo a repetirlo, ya dejando un poquito el tema educativo. Entonces, Jesús partió de ahí, del contexto, partió de la empatía con la gente. Si te fijas, era, esa relación de alumno-maestro, ponerme en tu lugar, tratar de entenderte, sin juzgarte, porque él nunca juzgó a nadie. Entonces, llegar a ese nivel, que es el maestro por excelencia, así lo llamamos nosotros en el aspecto espiritual, yo creo que ya me da la respuesta a cuando yo le he dicho a Dios estos problemas que he enfrentado. Me ha ayudado para poder llegar a un parámetro como Jesús y poder entender, poder ser receptivo a lo que la gente dice, pero también creer que hay una justicia, Daniel, donde el mismo Jesús no decía, o sea, de que no pasa nada, o sea, hay justicia también para la gente que ha cometido un agravio. Antes de ser entregado, acuérdate de la disputa, bueno, ¿y el impuesto a quién se lo pagamos? ¿A ti o al César? Si tú dices que eres el rey, fácilmente él dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y tan tan. Entonces, porque mucha gente dice, piensan que porque ya eres espiritual o eres alguien que pues te ven a lo mejor como que tranquilo o algo, piensan que actúas mal por querer aplicar lo que debe de ser. No es así. O sea, tienes que aprender de que hay una justicia también y hay lineamientos. Por eso está en la regla, está el derecho, cuando surge en Roma, el derecho romano, ¿verdad? De ahí empieza a darle orden a la sociedad. Entonces Jesús no vino a romper ningún orden. Claro, su ministerio se enfocó a restaurar más el aspecto espiritual, pero también nos dijo, aquí en la tierra no quiere decir que porque no estés, aunque tu reino sea otro, no hagas lo que los parámetros, dale al César lo que es del César, cumple con lo que debe de ser, pero a Dios también dale lo que es de él. Y yo creo que es algo que tú tienes que lidiar todos los días en un centro educativo, donde tienes
o estás en el ojo del huracán y te están viendo padres de familia, te están viendo maestros, te están viendo niños, y que en algún momento logran entender tu parte espiritual, logran entender cuáles son tus códigos de moral, etcétera, y quieren relacionar esos dos, la parte legal con tu parte espiritual, y te ponen o te quieren poner en tela de qué va a decidir, qué va a hacer, y bueno, eso que nos estás platicando es, yo creo que tu práctica. ¿Cómo le haces, Rolando, para dejar bien definido cuáles son tus partes espirituales, personales, propias, y que aquí eres director? Pues mira, pues yo creo que separarlo, se puede separar, sí, definitivamente, pero somos, al final del día, las personas somos un cúmulo de experiencias y un cúmulo de creencias que estamos insertos en diversos escenarios. ¿A qué voy con esto? Que el que yo sea director no impide que tenga mi sistema de creencias, ¿me explico? Sí. Claro, se separan. Por ejemplo, hay festividades, por ejemplo, el Día de Muertos, por es un ejemplo muy burdo, donde en el caso de nosotros, pues celebramos la vida. Y pues acá, pues, tú sabes que en el aspecto histórico, cultural de México, sobre todo, pues está lo del altar de muertos, está el honrar a los difuntos y demás, y respetas, ¿verdad? A mí me ha tocado estar en eventos así, participar y todo, pero yo soy consciente de lo que yo creo. ¿Me explico? Sí. O sea, estoy consciente. Está ahí donde viene la pregunta que tú me haces, ¿cómo separarlo? Y eso sí es mucho trabajo personal, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto laboral. No así otras religiones o sistemas de creencias donde te impiden hacer honores a la bandera, y muchas otras cuestiones que no, tampoco voy a entrar en polémica de eso, pero también tienes que respetar, ¿sí? Entonces, al final del día, Daniel es el resultado de todas las experiencias que ha vivido en su vida, tanto en el aspecto pedagógico, en el aspecto personal, pero en el aspecto espiritual. Y esas experiencias forman a Daniel. Rolando es el producto de las experiencias que ha tenido en la vida, tanto laborales, pedagógicas, en su aspecto espiritual y en un cúmulo personal en la familia, porque también está tu familia. El aspecto moral. La moralidad es lo que tu familia te ha inculcado, ¿sí? Ese es el aspecto moral. Entonces, convergen las tres áreas y al final del día es nuestra identidad, Daniel. Quiero terminar con esta pregunta que le hago a todos los que tengo la oportunidad de entrevistar. Rolando, para ti, ¿qué es ser grande? ¿Una persona es grande cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es para ti la grandeza? Yo creo que la grandeza no se mide por el éxito. Yo creo que la grandeza se mide en la manera en la que sirves a los demás. La grandeza nos habla en que entre más conocimiento tienes, entre más experiencias puedas transmutarlas en una herencia para los demás que les sirvan el servir a la gente, esa es la grandeza que debes de tener en el corazón. Hay mucha gente afuera que es grande y no tiene estudios. O sea, su grandeza radica en el corazón, el poder compartir, ayudar a la gente. Pero vemos personas muy preparadas que han pasado sus años grises porque no han pasado de ser elitistas, selectivos y cerrados en las formas de ser. Entonces, la pregunta ahí se contesta sola. ¿Quién es más grande? ¿El que vino a vivir realmente la vida y puede venir a servir a los demás con lo que vas nutriéndote? ¿O aquel que se preparó y simplemente se aculturó y pasa su día o su vida ahí, creyendo que un grado define su vida o su estabilidad, y cuando ahí se quedan? Porque me han tocado compañeros doctores que ven a los demás como inferiores. Y yo siento que eso no es correcto, Dani. Las personas no, vuelvo a repetir, no se miden por una preparación. Se miden por lo que irradian, por lo que te dan.
Y eso es parte de lo que comentaba hace un momento. Entonces, la grandeza para mí es eso, está en el corazón, está en tu moral, en lo que al final de cuentas es tu ser. Entonces, si en tu grandeza no demuestras realmente quién es en esencia Rolando, quién es en esencia X persona, entonces realmente no eres grande. Podemos ver en la historia muchísimos ejemplos de grandes emperadores, grandes reyes, que incluso sucumbieron cuando pensaban que su grandeza había llegado al esplendor máximo y se confiaron. Y su reino desapareció o cayó y fueron conquistados por otras civilizaciones más actualizadas, incluso civilizaciones que dices tú, los ves como rivales pequeños, pero no son rivales pequeños. Acuérdate que lo que te dije hace unos momentos, hay que esperar las condiciones para poder, y saber decir, ya no estoy en condiciones de poder combatir o poder tener esta batalla. ¿Me explico? También es de valientes reconocer, es decir, no voy a entrar en ese desgaste. Pero cuando es necesario entrar porque está en juego tu estabilidad, tienes que hacerlo. Entonces, la grandeza también te lleva a eso, a reconocer tus áreas de oportunidad, pero también tus fortalezas. Pero ese es un trabajo interno. No es lo mismo decir que vengan y te digan, oye Daniel, qué gran profesional eres, a que tú, Daniel, digas, yo soy un gran profesional. ¿O es lo mismo? No. No es lo mismo. Entonces, es más bonito que te lo digan a que tú mismo lo andes pregonando. Entonces, yo soy de esa idea, de que más vale que vengan y si te lo dicen y si no te lo dicen, vuelvo a lo mismo. Tú sabes quién eres, sabes en qué estás construyendo, sabes cómo vas caminando y sabes el legado que vas a dejarle a la gente. Por eso yo te hablaba y coincido muy en cierta manera, y eso también es parte de la grandeza, que hay cosas ineludibles que el ser humano puede dejar a la humanidad. Una de ellas es escribe un libro, planta un árbol, y la otra, esa sí se me fue, pero ya cumplí yo la primera, que fue plantar un árbol cuando recién llegué a la dirección, y todavía sigo ahí de arbolitos que me llegan, ando viendo dónde ponerlos y todo. De repente se me dio por adoptar animalitos y todo eso. Ya ahorita ya no puedo porque no tengo espacio. Y yo creo que viene la parte de aportar conocimiento. Yo siento que es lo que me falta y creo yo que lo puedo hacer, lo puedo lograr. Y algo que me gusta mucho y que a lo mejor por ahí se me escapó es viajar, es conocer, porque es cultura. Recientemente tuve la oportunidad de salir en Semana Santa y conoces otras formas de vivir de las personas. ¿A qué te ayuda esto? A que tu sistema de conocimiento crezca y entiendas que realmente vives en un mundo diverso y en un mundo donde no todos van a pensar igual que tú, pero donde también te enseña en un mundo donde debes de poner límites y de decir, esto como persona es lo que yo creo y es lo que yo considero y hasta aquí, ¿verdad? Pero también si tú dices, bueno, quiero darme la oportunidad de aprender de esto, lo haces. Entonces eso también es parte de la grandeza. Muchísimas gracias, Rolando, por tu explicación. Te lo voy a decir porque para mí y para muchos que nos están viendo, tú eres grande, Rolando. Gracias, Daniel. Muchas gracias.